Hola, mi nombre es Ibelice Sánchez y en esta oportunidad estaré hablando sobre la enfermedad de Meniere, lo que corresponde a la cátedra de inmunología de las enfermedades autoinmunes. Ok, ¿qué es la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere es una anomalía del oído interno que causa mareos fuertes, conocidos como vértigo, timbre o silbido en el oído, conocido como tinnitus, pérdida de audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado. Por lo general va a ocurrir en un solo oído, va a ser unilateral. Estos ataques de vértigo aparecen de repente o después de un corto periodo de tiempo en algunas personas. Esto va a ser según el caso. También en otras personas estos ataques o episodios van a ser solo de vez en cuando. En otros pacientes pueden haber muchos ataques más seguidos, esto durante un periodo de varios días, un periodo de tiempo más largo. Algunas personas con enfermedad de Meniere tienen vértigo tan extremo que pueden perder el equilibrio y se pueden caer. Estos episodios se llaman crisis de caída o crisis autolítica de Tumarkin. En lo que corresponde a la historia de esta enfermedad, tenemos a Prosper Meniere, quien fue un médico francés y el primero en relacionar con el oído interno estos síntomas vertiginosos en el año 1861. Él también desmontó la hipótesis aceptada de que el vértigo era una forma de apoplejía cerebral o epilepsia y describió la tríada de esta enfermedad, que está caracterizada por vértigo, acúfenos e hipoacusia neurosensorial. Él murió en el año 1862 y fue ya pasando 10 años de su muerte que empezaron a nombrar la enfermedad con su propio nombre, pues ya él había sido quien la describió. En cuanto a la incidencia, tenemos que la enfermedad puede presentarse a cualquier edad, pero es más probable que ocurra en adultos entre los 40 a 60 años. Según el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación, o NIDCD por sus siglas en inglés, de National Institute Human de las Naciones Unidas, ellos calculan que para el 2017 habían unas 615.000 personas con esta enfermedad. Eso son datos como los más recientes, más o menos. Y que cada año se diagnostican alrededor de 45.500 nuevos casos aproximadamente. Esto, pues, como lo dije, pues son datos de ese Instituto de las Naciones Unidas y pues pueden variar alrededor del mundo. Solo que son pues rasgos o información certera y confidencial que se tiene de estas fuentes de información que son buenas. Tenemos también en cuanto a las bases genéticas, daño tisular ocasionado con la enfermedad, su etiología, inmunopatogenia, que la asociación entre la enfermedad y los trastornos autoinmunes ha sugerido o ha sido sugerido por algunos autores que es una enfermedad inmunomediada, y parece que existe una asociación potencial entre algunos antígenos como el sistema de antígeno leucocitario humano, HLA, y esta enfermedad, lo que sugiere esta autoinmunidad y podría tener así un papel en la patogénesis de la enfermedad de Meniere. La enfermedad como tal se ha atribuido también a una canalopatía, esto debido a que sus rasgos se pueden solapar con otras canalopatías que son neurológicas, recurrentes y paroxísticas, conocidas como la migraña hemipléjica, la ataxia episódica y la parálisis periódica también. Esta enfermedad es mayormente esporádica y no se ha descrito la existencia de gemelos monocigotos con la enfermedad. Sin embargo, la existencia entre
estos episodios en una misma familia, aunque dicen que es poco frecuente, se sugiere una predisposición genética, al menos en estos subgrupos de pacientes. En cuanto a la etiología, sabemos que es desconocida, pero a propósito de su diagnóstico, se va a basar, como vamos a ver posteriormente, en una historia clínica exacta, una exploración física controlada, vigilada y contrastada, ya que no existe una prueba diagnóstica ni un marcador analítico que sean únicos y que puedan identificar la enfermedad de Meniere. A pesar de este aspecto, se sabe que hay pues una predisposición a padecer la enfermedad en personas con ciertas peculiaridades anatómicas en el hueso temporal, como el mastoide reducido, el seno lateral desplazado y el acueducto vestibular que sea más corto. Por otra parte, la transmisión familiar es mendeliana y ha sido atribuida a una herencia autosómica dominante con una penetrancia reducida al 60%. Varios grupos de investigación a lo largo del tiempo han intentado un análisis de ligamiento y han observado que existe heterogeneidad genética, como era de esperar, y como en el caso de los síndromes de hipoacusia genética, otros síndromes. En cuanto al locus específico de la enfermedad, se ha detectado en el cromosoma 14 y en la proximidad del gen Koch de FNA9, aunque no se encontraron mutaciones como tal. Y el locus también ha sido identificado en el cromosoma 12 en una familia numerosa en Suecia, en un estudio que se realizó, y en varios grupos familiares pequeños, aunque no se identificaban mutaciones patogénicas. Es probablemente que la enfermedad tenga un rasgo complejo como la migraña, con la que se encuentra muy frecuentemente asociada, y también se ha identificado con el éxito de bases genéticas de algunas variantes poco frecuentes de la migraña familiar y con fenotipos clínicos que son claramente definidos. Hablando del papel que tiene la inmunidad en la enfermedad de Meniere, están los mecanismos inmunológicos que desempeñan un papel etiológico súper determinante en esta enfermedad y en otras enfermedades del oído interno. El laberinto va a estar separado del torrente sanguíneo por una barrera hematolaberíntica, que esta ayuda específicamente a mantener las características iónicas del ambiente coclear. Esta barrera presenta uniones intercelulares estrechas tipo tight junctions, o que están muy juntas en la estría vascular, específicamente en la superficie endolinfática, así como uniones laxas en el ligamento espiral en la superficie de la perilinfa. Y las inmunoglobulinas están presentes en la perilinfa a una concentración aproximadamente de 1 a 1000 títulos presente en el suero, y va a ser similar a la del líquido cefalorraquídeo. Los anticuerpos presentes en la perilinfa van a permitir la fijación del complemento, y la respuesta inmune va a provocar una degeneración del órgano de Corti también en la estría vascular y el ganglio espiral, como consecuencia de este ataque inmunológico, de esa respuesta inmunológica. Se ha observado también que va a haber una disminución de fibrocitos del ligamento espiral, cuyo subtipo 2 ha sido relacionado con el transporte activo del potasio. Y esto está implicado a la estructura, que en la estructura hay una disfunción coclear que es causada por una introducción del antígeno de la perilinfa, el cual puede acceder libremente a ese ligamento espiral. Y los anticuerpos séricos pueden alcanzar el ligamento espiral, desencadenando así una reacción antígeno-anticuerpo que alteraría estos fibrocitos, aunque las uniones tipo SAI entre las células basales de la estría vascular podrían dificultar la penetración del antígeno desde el ligamento espiral.
Esa alteración del transporte de potasio podría justificar entonces la aparición de esta barrera hematolaberíntica. Y el transporte también podría verse afectado a nivel de los canales de potasio de la pared vasolateral de las células ciliadas. Las células inmunocompetentes de la circulación sistémica se van a infiltrar y proliferar en el saco endolinfático, demostrándose la presencia de células T en la región perisacular de pacientes con la enfermedad, al igual que en pacientes con otros trastornos como la tiroiditis Hashimoto o en pacientes afectos de diabetes mellitus que son insulinodependientes. Hay unas teorías que pretenden explicar las causas de cómo se desencadena el comienzo de la enfermedad de Meniere. Tenemos 3 teorías, entre esas están la teoría genética, que aunque no se ha localizado como tal mutaciones patogénicas de la enfermedad, como ya lo he dicho a través de la exposición, sí se ha estudiado defectos genéticos en familias donde existen varios miembros afectados por un mismo patrón de una enfermedad. Y existen casos como el de la familia que mencioné antes, una familia sueca afectada, donde se identifica el locus en la enfermedad en el cromosoma 12. También se relaciona en otras 4 familias en las que afecta el locus de la enfermedad en el cromosoma 14. Asimismo, un estudio realizado en el año 2002 por su autor Morrison sugiere también la posibilidad de la herencia materna como denominador común en varias familias que se ha demostrado. Tenemos la teoría de la inmunidad, en la que las inmunoglobulinas están presentes en la perilinfa y van a ser las encargadas de organizar este sistema linfático y procesar y producir antígenos, y van a proteger al oído frente a infecciones ya sean víricas o bacterianas. En resumen, producen una respuesta inmune atacando a los agentes patógenos y produciendo inmunoglobulinas. Y la relación entre algunos antígenos y la enfermedad de Meniere va a sugerir este posible vínculo. También otro posible nexo de unión. Sin embargo, curiosamente, esta correlación se establece entre pacientes de origen mediterráneo, pero no ha sido demostrado en otros pacientes de otros lugares, de España, por ejemplo, que es donde se han hecho la mayoría de estos estudios. También tenemos la teoría dinámica de los fluidos intralaberínticos. En esta existen 2 hipótesis. Una es la hipótesis del flujo longitudinal, en la que establece el recorrido de la endolinfa, que se inicia en el apex coclear y que finalmente se va a reabsorber en el saco endolinfático. El flujo se produce por incremento gradual de la osmolaridad desde el vértice hasta la base de la cóclea como tal. Y en condiciones normales este flujo va a ser de manera longitudinal. Y la hipótesis del flujo radial va a establecer que la composición de esta endolinfa va a estar controlada en las secciones radiales de la cóclea a través de un proceso de secreción y de absorción. La teoría del flujo radial defiende como que los fluidos son regulados por factores locales como moléculas y canales iónicos. El estrés emocional también se ha conjugado mucho con la enfermedad de Meniere, relacionando así la aparición de estas crisis, de estos episodios y la evolución de la enfermedad. Se ha demostrado también que incrementa la secreción tanto del potasio como del cloro en la endolinfa, y todo eso podría dar lugar al aumento del volumen de fluido endolinfático. Y como hay un juego ahí entre el incremento de estos iones, por eso también se le ha llamado como una canalopatía. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se encuentra la tríada clásica que ya ha sido mencionada,
que es su característica principal, y está definida por una crisis recurrente y episódica del vértigo periférico, los acúfenos así unilaterales, y la hipoacusia, porque mayormente se presenta de manera unilateral. También puede llevar asociado a síntomas de taponamiento, náuseas y vómitos. Los síntomas de la enfermedad de Meniere van a resultar de la acumulación de líquido en una porción del oído interno, el laberinto, ya que este elemento va a contener los órganos del equilibrio, los conductos semicirculares y también los órganos otolíticos, y los de la audición, que vendría siendo la cóclea, y tiene dos secciones: el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El membranoso va a estar lleno de líquido endolinfático, y cuando el cuerpo se mueve, el líquido endolinfático de los órganos del equilibrio va a estimular los receptores nerviosos. Estos pues van a enviar señales al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Y en la cóclea el líquido se va a comprimir en respuesta a esas vibraciones de sonido y va a estimular a las células sensoriales, que van a enviar las señales hacia el cerebro. En la enfermedad de Meniere, como tal, la acumulación del líquido endolinfático en el laberinto va a interferir con esas señales de equilibrio de audición, que son normales y que van a ir del oído interno hacia el cerebro. Y esta anomalía provoca entonces el vértigo y los otros síntomas propios de la enfermedad de Meniere, que ya han sido mencionados. El diagnóstico, por lo general, pues la enfermedad se va a diagnosticar o va a ser tratada por un otorrinolaringólogo, que es el médico especialista en lo que es los trastornos de oído, nariz y garganta. Por ahora pues no existe una prueba definitiva, un síntoma único que se pueda relacionar con la enfermedad. Sin embargo, pues el diagnóstico se va a basar como tal en la historia médica de la persona y la presencia de los episodios de la tríada clásica, que van a ser, por ejemplo, 2 o más episodios de vértigo que duran al menos 20 minutos cada uno, tinnitus, pérdida temporal de audición, y también la sensación de que el oído está lleno. A pesar de eso, pues algunos médicos hacen también otras pruebas de audición para medir con exactitud el grado de pérdida de audición que tenga el paciente. Para medir con exactitud esto, pues realizan estas pruebas, y pues también para descartar las otras enfermedades parecidas, también podría realizar una resonancia magnética de estos médicos o indicar una tomografía axial computarizada del cerebro, entre otras que hablaré pues más adelante. Que entre esas tenemos estas que se encuentran en esta diapositiva. Pero bueno, estas pruebas son ya en casos en los que el diagnóstico no esté muy claro y son necesarias pruebas vestibulares, y las más importantes son estas que están acá. Está la Video Heat Impulse Test, o prueba de impulso cefálico, que va a consistir en una especie de lentes que le van a colocar al paciente, que contienen un acelerómetro y una cámara de alta velocidad, mientras el otorrino va haciendo impulsos de la cabeza del paciente de baja amplitud pero con alta velocidad, y eso se va a registrar, esa velocidad se va a registrar en la prueba, y esos movimientos se van a relacionar con la relación va a haber una relación entre la cabeza y los ojos del paciente, y de esta forma se va a medir entonces el reflejo oculovestibular. También hay unas pruebas calóricas con videonistagmografía,
donde se va a medir el nistagmo o los movimientos oculares involuntarios. Ante la irrigación del oído externo, eso va a hacerse con agua a distintas temperaturas, por eso se llama así. Y el sistema informático va a calcular la cantidad de amplitud del movimiento para comparar la respuesta de cada oído.